Bienvenidas y bienvenidos a la píldora 5 claves para una buena sesión psicona. Os vamos a querer compartir los ingredientes fundamentales para esa buena sesión y empezaremos por uno de los más importantes, que es haz una buena preparación. ¿A qué nos referimos? Nos referimos fundamentalmente a dos temas, el briefing y el email previo. Con el briefing lo que queremos compartirte es que será muy importante que tengas mucha claridad sobre los objetivos perseguidos en la sesión y que por tanto puedas tener conversaciones previas, generalmente con el jefe de ese equipo o con recursos humanos, para que te puedan poner contexto, dar información y que te ayudará a complementar y a tener mucho más entendimiento del resultado que puedas después ver en el informe. Y por otro lado, recordar que siempre enviamos un email previo para poder avisar, explicar que vamos a tener esa sesión, poder darles recomendaciones de cómo responder. Y uno de los elementos más importantes aquí es que seamos muy específicos con quién es el equipo. Es decir, que si no hay un nombre, por ejemplo, contestar pensando en el equipo de marketing. Y si eso puede ser confuso, incluso muchas veces ponemos el nombre de las personas. Por ejemplo, responder pensando en el equipo de marketing formado por Marta, Alberto, María, Agustín y Juana. Porque así la gente tiene una gran claridad en quién tienen que estar pensando cuando respondan. ¿Vale? Después de esto haríamos el envío de los cuestionarios, recordando como siempre pues, que es un cuestionario anónimo y que todos los resultados se consolidarán en un informe con todas las respuestas, pero de forma confidencial. El segundo elemento, la segunda clave, es diseña la sesión con el informe. ¿Vale? Es decir, primero, una vez tengas el informe, empieza a generar algunas hipótesis de las dinámicas que vas a poder utilizar. Piensa que tienes información previa que has obtenido de las entrevistas, de las conversaciones y además la mucha información que obtienes del informe. Desde allí puedes empezar a generar hipótesis más alternativas. Alternativas nos referimos a un plan B. Es decir, con los resultados creo que será interesante empezar con un par de dinámicas del tramo 1, ¿no? Pues por ejemplo un mía y un 3 fotos de mi vida. Y después pasaremos a un conversaciones pendientes y después X. Y si cuando estemos con el mía, que son de las primeras, veo que la gente está sacando mucho provecho y que como que es un espacio necesario, voy a añadir estas otras dos dinámicas. O si esto está siendo muy superficial para ellos y ya están preparados para ir a más, vamos a pasar directamente a esta otra dinámica, ¿no? Pues aún creencias. Es decir, ten una ruta y a la vez prepárate alternativas posibles, ¿vale? Porque así te ayudará desde la planificación a poder ser muy flexible en la sesión. Y por otro lado, ten muy claras cuáles son tus dinámicas irrenunciables. Es decir, cuál es aquella dinámica o aquellas que sí o sí quieres que estén en la sesión, porque estás viendo desde el informe que es importante o a veces porque te lo han pedido y porque desde la petición de recursos humanos o desde el jefe hay algo que ya sabes que vas a querer hacer. ¿Vale? Por tanto, ten muy claras esas para que las irrenunciables estés seguro de que encuentras el espacio y el tiempo para poderlas hacer. La tercera clave es presenta el informe al equipo. Siempre querremos presentar el informe como sabemos que hacemos y ahora os muestro una manera muy habitual para tener primero una conversación sobre la percepción que puedan tener y después y sobre todo para que te ayude a justificar el trabajo que vas a realizar. Es decir, precisamente porque el informe y el diagnóstico sale como sale, os quiero proponer para esta sesión trabajar en este tema y este tema. Cuanto más podáis justificar la propuesta con el diagnóstico, veréis que mucho más sentido va a tener para el equipo. Y con ellos quiero compartir cuál es generalmente la presentación al cliente o una que hacemos de forma muy habitual.
¿Qué es lo que haremos? Le vamos a explicar, como hacemos siempre, el modelo al equipo, si es en presencial, pudiendo hacerla vía en el suelo o con un PowerPoint, y si es en virtual, pues siempre será con el PowerPoint, yendo estación por estación y explicando cada uno de los espacios Sicona. Aquí ya os pongo la diapositiva entera, que sería el donde acabaríamos. Una vez hemos hecho la explicación, lo que haríamos es mostrarles y decirles, equipo, este es vuestro diagnóstico, ¿qué veis? Y lo que haríamos sería dejar que el equipo empiece a expresar, tiene todo el sentido del mundo, me sorprende que lo que sea, y podrá haber reacciones, respuestas, y se abrirá una discusión, un debate, que será, como veréis, muy rico. Primero, para que el equipo empiece a expresarse, y segundo, para que vosotros tengáis pistas nuevas adicionales a toda la información que ya tenéis hasta ese momento. Si lo decidís, también podéis enseñarles el potencial del equipo, que por tanto el equipo verá, dejando de lado los descarrilamientos, dónde están las percepciones de los miembros del equipo, y también puede ser un complemento para poder conversar, ¿vale? Sea solo con el mapa del equipo o con la combinación de mapa y potencial del equipo, después de haber mostrado esto, e incluso con un equipo, como vemos, que tiene muchos elementos y muchas pistas de que el equipo está siendo visto como aparente, lo que queremos también es compartirles cuáles son las fortalezas. Es decir, incluso con un escenario así, hay fortalezas en el equipo. Por ejemplo, el equipo encuentra formas de solucionar los conflictos tal y como van apareciendo, el 100% estáis de acuerdo en que esto es así, etc. Enseñarles lo que son fortalezas, también cuáles son las áreas de desarrollo, es decir, esos comportamientos de vía principal que están muy bajos, o, como os muestro aquí, los comportamientos de descarrilamiento que quizás están muy altos, los más altos, o hago una selección de los que crea que son importantes para ese equipo y se los muestro. A mí me gusta hacer un equilibrio de 5 fortalezas, 2, 3 áreas de desarrollo, ¿vale? Y esto cada uno a decidir lo que tenga sentido. Una vez, bueno, aquí en áreas de desarrollo lo mismo, se lo explicamos. Pues chicos, chicas, dentro del equipo se dejan de decir cosas para no complicarse la vida. 50% pensáis que esto está sucediendo y, como veis, da explicación al cómo es que hay tanta percepción de apariencia dentro del equipo, ¿vale? Según ese diagnóstico que estamos viendo aquí. Después, es buena idea hacerles un resumen, es decir, poder recoger lo que hayáis visto que son los 2 o 3 elementos más importantes que provienen del estudio que hayáis hecho de los comportamientos, y también esos elementos que probablemente el equipo se beneficia si los desarrolla, ¿vale? Y aquí vosotros hacéis vuestra lectura sobre cuáles son esas fortalezas y áreas a desarrollar. Y algo que a menudo incluimos es lo que os contaba de justificación. Precisamente por esto, la propuesta que tengo para hoy, equipo, es que podamos profundizar en vuestro conocimiento interpersonal para que podáis crecer en confianza, que podamos hacer algunos ejercicios que os ayuden a alinearos como equipo, y sobre todo que podáis llegar al final a compromisos específicos para que os ayude a avanzar hacia un equipo de alto rendimiento. Y después de esto iniciaríamos con las dinámicas, que, como veis, estarían muy justificadas con el diagnóstico que tenemos del equipo. Esto es especialmente importante porque, si no, hacer dinámicas porque sí, sin tener un diagnóstico del equipo, no solo tiene mucha menos como coherencia nuestra propuesta, sino que además para muchos equipos es un trabajo desgastante, es decir, les vamos a meter en dinámicas que a lo mejor no son las que necesitan, y en cambio otras que las necesitarían y les ayudaría mucho no son las que hemos decidido hacer, ¿vale? Desde el diagnóstico nos ayuda a tener como un foco muy claro en qué es lo que sí va a ayudar y a facilitar al avance de este equipo. Esto es lo que tendría que ver con esa presentación del equipo. La cuarta clave es buscar que haya un fit, un encaje entre las dinámicas
y el diagnóstico y los objetivos que os hayan pedido. Es decir, cuando estamos trabajando con las dinámicas, necesitamos asegurar que se ajusta a lo que sale en el diagnóstico, por un lado, pero además que también está dando respuesta a los objetivos que nos han pedido que son importantes en esa sesión. ¿Vale? Entonces, este es el fit y ajustar las dinámicas para que den respuesta a esos objetivos y al diagnóstico. Y después recordar que cada vez que hacemos una dinámica o un conjunto de dinámicas, queremos tener, para que haya este encaje, queremos tener esa estructura de presentamos el contexto. Vamos a hacer ahora, vamos a dedicar un rato, por ejemplo, vamos a dedicar un rato a profundizar en vuestro conocimiento interpersonal para que podáis tener un mayor nivel de entendimiento unos de otros y que por tanto no haya malas interpretaciones, malos entendidos y crezcáis en confianza. ¿Vale? Para ello os voy a proponer hacer una dinámica que es bla, 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 os la cuento. Hacemos la dinámica o a lo mejor hacemos 2 o 3, imaginar que es el caso que os he puesto, pues a lo mejor hacemos un mía y un 3 fotos y un te quiero decir, y después de haber hecho esa dinámica o conjunto de dinámicas, que sería este segundo elemento, lo que hacemos es el aprovechamiento, el debrief de las dinámicas, es decir, ok, después de este rato, ¿qué veis que está ahora en el equipo? ¿En qué nos ha ayudado? ¿Qué está más presente? Para que el equipo pueda reflexionar sobre ese rato que hemos invertido, qué les ha aportado, y ahí es donde estamos haciendo el encaje con, vale, hay una sensación de mayor confianza. Si una de las peticiones de los objetivos era que el equipo gane en confianza, aquí estamos haciendo ese encaje, ese fit de las dinámicas están ayudando a cubrir ese objetivo. ¿Vale? Y la última clave, cierre con compromisos concretos. Este elemento es fundamental, primero, para que haya una sensación del mismo equipo, de que ese día ha valido la pena, y además para que después haya un resultado real, que la organización, el jefe, recursos humanos o quien haya hecho la petición pueda ver, porque los compromisos adquiridos acaban teniendo unos resultados que son visibles para el jefe o para ellos mismos y la organización. ¿Vale? Entonces, los 2 elementos aquí a tener presentes son que los compromisos pueden ser individuales y también pueden ser de equipo, y a veces querremos uno de ellos o los 2, y esto dependerá de la petición del equipo, de la petición de recursos humanos si había una petición específica y de lo que vosotros como facilitadores veáis que va a tener más sentido para este equipo. Y el segundo elemento que forma parte de esta clave es que podáis aseguraros que hay un mecanismo de responsabilidad, es decir, que no solo deciden estos son nuestros compromisos como equipo o individualmente o los 2, sino que tienen una manera de mantenerse responsables. 2 muy fáciles, si son compromisos individuales, es crear parejas de aprendizaje, es decir, que en parejas dentro de ese equipo se puedan mantener responsables, y esto lo hacemos pues que queden, por ejemplo, cada 2 o 3 semanas, que tengan una conversación de un rato, 15 minutos, para poder chequear cómo les está yendo con ese compromiso y si les está funcionando genial, y si no, qué necesitan hacer más, menos o distinto para tener éxito en ese compromiso que habían adquirido. Y cuando los compromisos son de equipo, lo que suele suceder es que al final el equipo decide, ¿no? Pues que como equipo necesitamos más comunicación, darnos más feedback y encontrar espacios para compartir y para encontrarnos. Por ejemplo, pues suelen salir 3 o 4 conceptos. Entonces, imaginar que hay un equipo de 10 personas, lo que podemos hacer, una manera es, ¿quién quiere apuntarse al grupo de crear espacios para compartir? Y hay 3 personas que se apuntan a ese compromiso. ¿Qué significa? Que van a ser los responsables de generar alguna acción para proponer al equipo para que ese compromiso realmente se convierta en algo real. ¿Vale?
y así asignamos en grupitos de 3 o 4 a los 2, 3 o 4 temas que hayan salido como los compromisos y nos aseguramos de que entre todos los miembros del equipo cubren y son como los guardianes de esos compromisos. ¿Vale? Estas serían las ideas y las claves que pueden ser importantes e interesantes para que preparéis vuestra sesión Sicona. Por tanto, en vuestra próxima preparación de una sesión, revisar estas 5 claves y asegurar que estáis dándoles la atención que merece para tener éxito con vuestro equipo en esa sesión. Un abrazo y muchos éxitos con vuestra sesión.